Hola, hoy quiero hablar de falsos mitos. Cuando digo falsos mitos me refiero a eso que pasa cuando estamos desarrollando nuestro código, nuestras aplicaciones y llega un experto, gente, gente que tiene más experiencia que nosotros, está reconocido, ¿eh? Y nos da unos consejos, nos dice que añadamos ciertas cosas dentro de nuestro código, puede ser si estamos trabajando en un SQL, dentro de Oracle puede ser un hint, y lo creemos debido a su reputación. Esto luego se propaga, va de boca en boca, de desarrollador en desarrollador, y muchas veces hay ciertas prácticas que no se verifican, y entre ellas hemos encontrado el append. El hint append es un hint que tiene la base de datos Oracle, que en teoría hay que usarlo cuando vamos a hacer inserciones masivas en las tablas, pero que en la práctica es aplicable en muy poquitas veces, en raras ocasiones. Sin embargo, se observa que muchas veces es aplicado más de la cuenta y sin motivo, ¿no? Entonces, os voy a dejar este vídeo para que veáis el análisis que he hecho sobre este hint y que vosotros decidáis por vosotros mismos si usarlo. En principio yo recomiendo no usarlo salvo en muy raras ocasiones. Venga, adelante, os dejo con el vídeo. Todo el análisis que he hecho la utilización de append y cómo se comporta, he intentado simular algo que sea lo más cercano posible a lo que encontramos en la realidad. He preparado una tabla, una que se llama Bigtable, lo he llamado así porque voy a cargarle un volumen importante de filas. Eh, Le he puesto 15 columnas, pienso que es una cosa normal en las tablas que encontramos habitualmente. He creado dos índices, una primary key y otro índice que admite duplicados por dos columnas. Y he cargado esta tabla, normalmente he realizado cargas entre medio millón y 1 millón de filas. Una vez cargada la tabla, lo que hago es que paso un proceso de borrado donde borro el 20% de las filas de forma aleatoria para generar espacio libre entre los bloques. De esa manera llego a un estado de la tabla sobre la que quiero actuar que es parecido a lo que podemos encontrar en entornos de producción. Recordamos que el hint append normalmente se recomienda para cuando tenemos que hacer inserciones masivas en tablas. Y por eso quiero partir de un estado, de una tabla como la podemos encontrar normalmente en producción. Bien, he preparado un script de test con 4 bucles de inserción. Cada bucle va a insertar 100.000 filas. En total insertaremos 400.000 filas en total. Entonces, he preparado el primer bucle con el hint append y el segundo sin el hint. Esta primera parte lo hago con los índices creados, porque hay otra técnica para mejorar el rendimiento de inserciones que es borrar los índices y luego volverlos a crear una vez hemos añadido la información a la tabla. Después de esto realizo un drop de índices y repito lo mismo. Primero hago un bucle de 100.000 inserciones con append y 100.000 más sin append. Esto es un trozo del script de test. Estos scripts los dejaré, veréis que hay un enlace donde los voy a dejar por si queréis probarlos por vosotros mismos. Aquí vemos la primera parte. Realizo un bucle haciendo inserciones con append y luego realizo otro bucle sin el append. Esto es previo al borrado de índices. En la continuación del script, aquí arriba, hago drop de los dos índices. Uno es un índice normal, el otro corresponde a la primary key, entonces borrando la constraint estoy borrando la primary key. Utilizo execute immediate porque son sentencias de DL. Esto imagino ya lo sabéis. Y aquí estoy realizando un bucle de inserciones con append y sin append. Repito la misma prueba. Este log table lo he añadido después para hacer otra prueba bloqueando la tabla para ver qué pasaba. Un poco por comparar Oracle con el comportamiento de DB2, donde en DB2 de IBM el log table sí que mejora las inserciones
de filas en la tabla, por un tema que se llama escalado de bloqueos que hay en la base de datos de B2. En Oracle no es así, ahora lo veremos. Entonces, he preparado un script para testear cómo se comporta el append y lo ejecuto de esta manera. Bueno, lo primero hay que saber que el hint append solo se aplica cuando la base de datos está en modo no archive log. En otro caso, el hint es ignorado, o sea, no sirve de nada añadir el hint append con una base de datos en estado normal que es archive log. Eso es lo primero, así que es inútil que lo añadamos. Incluso puede ser perjudicial. En el primer test he ejecutado los 4 loops del script con el modo archive log. En el segundo test he repetido los 4 loops con no archive log y he hecho un tercer test con no archive log y añadiendo un log table delante de cada bucle. ¿Vale? Hay otra cosa que quiero añadir es que el cambio del modo archive log necesita que hagamos un restart de la base de datos, un shutdown y un startup mount después. Con lo cual nos obliga a parar toda la base de datos, cosa que no se puede hacer muy pocas veces y va a afectar a todos los procesos que haya en marcha después del cambio de modo archive log. Es algo que no se puede hacer todos los días. También hay que decir que cuando pasamos a no archive log habría que hacer un backup de la base de datos antes de la desactivación y tras la desactivación, porque durante el tiempo que la base de datos está en no archive log no se van a escribir filas en el redo log. No podremos hacer, si en caso de un crash y que tenemos un problema con la base de datos, no vamos a poder recuperarla. Entonces es conveniente hacer un backup antes y después. O sea, hay un montón de restricciones para aplicar el archive log y que además es necesario para que funcione el hint append. Muy bien, ejecuto los scripts y estos son un poco los resultados que he obtenido. He hecho muchísimos tests, hasta 30 tests, con un Oracle instalado en una máquina Windows, con un Oracle instalado en una máquina Linux, todo con Docker. Y he sacado aquí un pequeño extracto para no sacar mucha información de los resultados obtenidos. Y como veréis, primero he hecho la primera prueba, el test 20, es con archive log, o sea, con el modo normal. La primera prueba no utilizo el append, no hago drop de índices, no hago log table, inserto 100.000 filas y obtengo un tiempo de 251 segundos. He partido de un volumen inicial de 381 filas y después de los 4 inserts del test 20, pues estamos en 781.000 filas. Cuando he activado cuando le he puesto el hint, ha mejorado un poco, pero creo que es algo circunstancial. Tengo otras pruebas donde es justo al contrario. El hint empeora. Ya que aquí no hay un gran cambio. Sin embargo, el cambio se produce, un cambio importante se produce cuando hacemos el drop indexes. Hacemos un drop de los índices y vemos que los tiempos mejoran muchísimo. Pasamos a 89 segundos sin el append y 90 segundos con el append. Es casi prácticamente lo mismo. Después he repetido el test pasando la base de datos a modo no archive log y la verdad es que obtengo unos tiempos mejores cuando no utilizo el append y paradójicamente utilizando el append es peor que antes. Es algo bastante extraño. Al final no acabo muy bien de entender cómo funciona, pero vemos que los tiempos se mantienen bastante bien. Sin embargo, cuando borro los índices sí que tengo tiempos parecidos a cuando no utilizo archive log. Y por último, en el test 30 lo que he hecho es hacer un log table exclusive mode antes de hacer el bucle y aquí sí que veo que hay una degradación del tiempo de respuesta, sobre todo en las inserciones que se realizan, estas dos primeras, quiero decir, las que se realizan antes del borrado de índices. Entonces, me da que pensar que alguna perturbación provoca el log table en exclusive mode. Conclusión. El drop de los indexes
borrado de índices es lo que de verdad me está mejorando muchísimo los tiempos de respuesta y el tiempo de proceso. Vamos a verlo. Estas son las conclusiones. Por mi parte, yo pienso no utilizar el hint append porque no he observado que haya una mejora. Sí que hay una mejora cuando borro los índices para realizar cargas masivas de tablas, ¿vale? Pero hay que pensar que hay un umbral. Hay un umbral de la indexación. Aquí tenéis una gráfica donde en rojo, la línea roja es el coste de la indexación. En este ejemplo he elegido una tabla de 1 millón de filas con 2 índices, ¿vale? En ese caso he visto que la indexación, la creación de los 2 índices toma 24 segundos, ¿vale? Entonces, sitúo una línea en 24 segundos y vemos, y aquí abajo tengo la cantidad de filas que voy a insertar. Vemos que por debajo de 17.000 inserciones es mejor insertar sin hacer ningún borrado de índices, pero cuando supero ese umbral sí que vale la pena borrar los índices y volver a crearlos después. Filas a insertar, menor o igual que 17.000 no borrar índices, mayor o igual que 17.000 es más rápido borrar los índices y crearlos de nuevo. También es verdad lo que he puesto aquí abajo, a mayor número de índices, cuando más índices tenga, más alto va a estar el umbral. Y cuanto más volumen de filas haya en la tabla, más alto va a estar el umbral de corte. Son consideraciones que hay que tener en cuenta. Y sobre todo hay una consideración muy importante, y es que para realizar drop de índices no puedo tener concurrencia, no puede haber transacciones en vuelo. Porque si tengo transacciones actuando sobre la tabla, modificando, borrando, insertando en la tabla, cuando intente hacer el drop voy a recibir un error hora 54 resource base. Luego, sí que hay una restricción importante y es que el drop indexes necesitamos, si tenemos una aplicación que trabaja con un WebLogic, con un Tomcat que está atacando la base de datos, necesitará estar parada para poder hacer el drop. Si no, habrá transacciones en vuelo y el drop va a caer. Vale. Bien, pues esta es un poco la conclusión a la que he llegado. No utilizaré el append porque no he encontrado que haya una mejora sustancial en los procesos y sí, por contra, el borrar los índices y crearlos al final de los procesos, cuando tenemos sobre todo procesos masivos de carga con los sistemas parados, en ese caso es muy útil el volver a crear los índices al final. Muy bien, pues hasta aquí está el análisis. Espero que os sirva, sobre todo. Bueno, todos los scripts que he utilizado y la creación de las tablas y tal, por si queréis hacer vuestras propias pruebas, los voy a dejar aquí en Gumroad Append Hint. Y bueno, aquí está la base de datos que he utilizado. En este caso he hecho pruebas con Docker sobre Windows y sobre Linux. Y bueno, y todas estas pantallas suelo utilizar de Beaver 725. Muy bien, muchas gracias por la atención.